Buenas tardes. ¿Están todos listos? Bienvenidos a su canal Lo que callamos los maestros. Hoy hablaremos de las facetas del profesor, según el éxito en la enseñanza de Armando Lozano. Porque sí, sabemos que nuestro trabajo es exigente, pero ¿se han preguntado qué tanto? Acompáñenme. Primero que nada, ¿qué son estas facetas del profesor que define Lozano? Verán, estas facetas hablan sobre los roles que deben de tomar un profesor dentro del aula, con el fin de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas son el profesor como tecnólogo, diseñador de ambientes de aprendizaje, interrogador, pensador, comunicador, socializador, asesor, actor, facilitador, evaluador, investigador y creador. ¿Sí? Todo eso. Pero no se asusten, vamos a revisarlas en orden. Comenzaremos por el profesor como tecnólogo. Este hace uso de la tecnología en el aula y reconoce pros y contras de las TIC en la educación. Es receptivo al cambio y se actualiza para mejorar su proceso de enseñanza. Modifica sus estrategias, capta la atención del estudiante con estrategias digitales como juegos, videos, aplicaciones o dispositivos, además de estar en constante capacitación. Ahora vayamos a hablar acerca del profesor como diseñador de ambientes. No solo construye un espacio físico, sino que también articula circunstancias y factores que inciden favorablemente en el proceso de aprendizaje del alumno. Procura la creatividad y la interacción del estudiante para lograr potenciar el desarrollo de sus habilidades. Estos profesores no se sacan de la manga las actividades. Estos se basan en diferentes prácticas educativas para diseñar sus ambientes de aprendizaje como conductismo, que considera que los únicos agentes activos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje son los profesores, mientras que los alumnos son agentes inactivos que solo se limitan a repetir y memorizar. El cognoscitivismo, que plantea la educación como un proceso de asimilación conceptual enfocándose en la apropiación efectiva por parte del alumno. O el constructivismo, que sostiene que los individuos pueden desarrollar y potenciar su capacidad de cognición a través de procesos de interacción mediante diversas herramientas. El aprendizaje se trata de un proceso dinámico y participativo donde los alumnos son agentes activos y protagónicos de su propio proceso de cognición. Claro, ninguna de las prácticas educativas son superiores a otras. Todas enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando las apliquemos en el momento adecuado. Vayamos ahora a revisar al profesor como interrogador. El saber preguntar se percibe como un indicador de buena enseñanza. Paulo Freire decía que las preguntas ayudan a iniciar procesos interactivos de aprendizaje y soluciones de problemas, lo mismo que mantenerlos hasta cuando se logran los objetivos y se plantean nuevas situaciones de aprendizaje en este continuo trasegar de que es la vida. En otras palabras, se consigue que el alumno focalice su atención en las posibles soluciones, creando nuevos escenarios para afrontar la realidad. El objetivo de hacer preguntas es que los alumnos tengan un pensamiento más reflexivo, abierto, autónomo y creativo. ¿Sabes qué otros aspectos debe de considerar el profesor para ser un buen interrogador? El profesor, como interrogador, debe de hacer énfasis en las palabras, además de considerar el contexto y el nivel de los alumnos. Ahora revisemos al profesor como pensador. Este tipo de profesor debe de comprender lo que enseña, cómo lo enseña, para qué lo enseña y por qué. En otras palabras, los docentes deben transitar hacia un desarrollo intelectual transformativo que fortalezca el desarrollo de su pensamiento crítico. Henry Giroux decía que toda actividad humana implica una forma de pensamiento. Ahora revisemos al profesor como comunicador. Dentro de este modelo de la comunicación se puede identificar claramente los elementos del proceso educativo en el aula. Si analizamos la comunicación que existe dentro del aula, tenemos que hay un emisor, varios receptores y un mensaje, pero también hay múltiples barreras que lo atraviesan, como la del entorno,
que afecta a la comunicación con todo el grupo y las personales que actúan en cada individuo aisladamente. Hay que analizar que los estudiantes pasan por un proceso de enseñanza-aprendizaje más allá de un curso, formándose como profesionales y recibiendo constantemente distintos tipos de información de diversas fuentes. Los profesores son los expertos responsables de guiar este aprendizaje, pero son los alumnos los personajes centrales de la comunicación en el aula. Un profesor no transmite ideas, las analiza y desmenuza para que junto con sus alumnos pueda reconstruirlas de acuerdo a sus propias estructuras mentales. Ahora, revisemos al profesor como socializador. En esta faceta, la escuela es la institución socializadora y se espera que sea un espacio de aprendizaje donde cada niño, joven o adulto incorpore nuevos conocimientos y habilidades. Los papeles protagónicos en la función socializadora la tienen los profesores y los alumnos. Tenemos 3 tipos de socialización: la socialización de conducta, la afectiva y la cognitiva, en la que la escuela no solo cumple un papel fundamental en el acompañamiento de estos procesos, también tiene un papel muy importante en la creación de los espacios colectivos para la socialización y resocialización. El docente es el responsable de generar un clima áulico de liderazgo que permita el desarrollo de interacciones potenciadoras de aprendizaje, estando en una posición de mediador y siendo socializador de poder irrenunciable en el establecimiento de las relaciones personales y de grupo. ¡Ánimo! Ya vamos a la mitad. Ahora hablemos del profesor como asesor. Este tiene cualidad integradora, perseverante y de valor, ya que el tutor antes, durante y después de su profesión sigue siendo un estudiante. Tenemos que los niveles de crecimiento del alumno para lograr el autoaprendizaje y su desarrollo se basan en que sea el alumno quien aprende de forma excelente, siendo éste quien aprende a aprender para toda la vida. Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir con otros. Los pasos para crear un clima de aprendizaje de calidad son que se establezca respeto inicial y respeto a otros, que se inicie el proceso sin prejuicios, que requiera un compromiso para cada uno de sus alumnos, que se proporcione un ambiente que apoye la aceptación de riesgos, que se permitan los fracasos de sus alumnos, que establezca expectativas altas, formule criterios de desempeños claros y alcanzables, y para que así se cree un clima de asesoría, tutoría de calidad, además de documentar las fortalezas y las áreas que necesitan mejorar e incrementar los niveles de respeto y el nivel de asesoría. Bien, ahora veamos al profesor como actor. La faceta del profesor como actor representa una tarea noble para el docente, donde personifica el perfil del docente que cree que es la mejor según sus estudios, siendo capaz de transmitir a su audiencia los conocimientos de una forma holística, creativa y atrayente. Tal faceta involucra muchos aspectos del teatro: actuación, escena, luz, belleza, sincronía, monumentalidad, etc. Por esta razón, para un docente comprometido, es importante potenciar sus habilidades en la actuación, tales como improvisar e imaginar en un entorno controlado y organizado, el poder de gesticular, la capacitación de persuasión y la personificación. El teatro brinda a la educación la posibilidad de interactuar de forma física con los conocimientos teóricos y así lograr un aprendizaje significativo para los estudiantes. Ahora, no se pretende vincular todos los cursos con personificaciones teatrales o puestas en escena al final de todos los cursos. Más bien, vincular las habilidades que el teatro ofrece y llevar el aprendizaje a escenarios reales
atractivos y con un ambiente de aprendizaje enfocado a reflexionar los conocimientos en cuestiones prácticas de la vida. Ahora, revisemos al profesor como facilitador. Para un docente facilitador, su tarea es entender los cambios de paradigma que sufre la educación ahora. El profesor no tiene la verdad absoluta, ni es el centro del proceso educativo. Entender ciertos parámetros de la nueva educación es crucial para adaptarse y mejorar su calidad de enseñanza. Ahora el aprendizaje es el centro de la educación, lo cual implica producir aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento, mejorar la calidad educativa, crear ambientes de aprendizaje, potenciar el éxito considerando los estilos de aprendizaje, habilidades tecnológicas y digitales, experiencias reales y prácticas, trabajo colaborativo, diversidad de evaluaciones y estrategias, alumnos responsables y autorregulados. Un docente facilitador no puede quedarse con lo teórico, más bien debe de vincular dicho conocimiento con experiencias y estrategias de aprendizaje fundamentadas, organizadas y debidamente planeadas. Todo en el marco de los pilares fundamentales de la educación: saber, conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Este proceso se realiza a través de un proceso basado en la obtención de datos, ejercicios de internalización, simulación, análisis de información y contexto, solución de problemas, diseño de propuestas o modelos, práctica en situaciones reales y la generación de innovación. Ánimo, solo 2 más, ¿ok? Solo 2 más. Profesor como evaluador. Un juez o valorador del desempeño de los estudiantes a través de ciertos rubros preestablecidos. Tiene los retos de establecer criterios de evaluación en conjunto con sus alumnos, donde se les concientice cada aspecto a tomar a cuenta. Se presenta la necesidad de desarrollar estrategias que permitan evitar el plagio de los trabajos. Necesita de previa investigación o programación del docente, propósitos bien definidos y relacionar con los propósitos curriculares, congruencia entre la evaluación y los aprendizajes. Es importante definir los criterios tomando en cuenta el conjunto de objetivos definidos y la comparación de desempeño del estudiante con el desempeño general del grupo, con la finalidad de gestionar procesos de evaluación efectivos. El docente es capaz de motivar al alumno, incentivando que el error y la calificación aprobatoria no nos definen, son parte del proceso natural del aprendizaje. Por esta razón, es importante evitar la deshonestidad dentro de las pruebas o exámenes, así como el no quedarse con dudas, evitando así algunos errores posibles, errores al momento de estudiar y contestar el examen. Y por último, el profesor como investigador. Implica que la formación de profesores esté ligada a los temas de investigación-acción en la educación, la práctica reflexiva, la profesionalización de la enseñanza y el cambio y retorno de la educación. En esto se anima a que los profesores revisen el currículum, mejoren en su práctica y ambiente educativo, además de pugnar con la profesionalización de la enseñanza. La preparación de los profesores para la investigación en el aula implica la vinculación teoría y práctica, investigadores y profesionistas prácticos de su propio campo profesional, además de un conocimiento del qué hacer bajo el espectro de vivencia diaria. Implica tener una propuesta con enfoque de enseñanza orientado a la indagación. Vivimos en una sociedad del conocimiento. Implica permanentemente un cambio y exige una educación continua. Esto se enfoca hacia la mejora de la práctica.
La indagación del profesor práctico tendrá sus raíces en el conocimiento y preguntas de los profesores directamente ligados a la práctica. Los profesores desarrollan conocimiento, conducen investigaciones, cambian, crecen, reflexionan, revolucionan su práctica, emancipan a los estudiantes, se involucran en colaboración de grupos, asumiendo el poder y ser activos en la educación. La investigación-acción comprende la formulación de un problema, la colección de datos, el análisis de tales datos, el reporte de resultados y tener un plan de acción. El docente investigador ve la investigación como una herramienta útil, se integra al proceso de enseñanza-aprendizaje, busca la calidad educativa, vincula la investigación a aspectos prácticos de su quehacer pedagógico, enriquece los conocimientos impartidos con sus propias investigaciones, trabaja colaborativamente para seguir investigando. Ahora sí, el último, profesor como creador. Este tipo de profesor implica un análisis profundo por parte del docente en su propia práctica, modifica sus actitudes o replantea paradigmas, posee una capacidad de adaptación. En su práctica debe comenzar desde el diseño, preparación de sus clases y hacer un inventario de sus recursos tecnológicos como didácticos. Se pregunta qué, a quién y cómo enseñará. La creatividad del profesor consiste en su capacidad de aplicar su intuición adecuadamente al contexto donde se lleve a cabo la clase, es decir, intuición con fines didácticos, que implica reflexión permanente, formulación de preguntas, buscar la innovación, la sistematización permanente y la reflexión teórica. Es importante que el docente sepa cuál es la situación real en la que se encuentra el estudiante y éste debe usar evaluaciones para asegurar los contenidos que estos vayan siendo asimilados por los estudiantes. Entre sus cualidades están el apoyo emocional, la confianza y fe en los estudiantes, la docilidad al aprendizaje y la vocación. Tiene una actitud curiosa, con entusiasmo motivador e inquieto, conciencia y abierto a nuevas ideas, jovial y sin miedo a probar cosas nuevas. La enseñanza creativa, entonces, podría decirse que es una improvisación disciplinada, ¿no lo crees? Ahora sí, esas son todas las facetas, o al menos las definidas por Armando Lozano. En el campo de la educación aún se está innovando y continuamente nos definimos. Así que, cuéntanos qué te parece. ¿Te ha tocado fungir el rol de alguna de estas facetas? Comenta, dale manita arriba si te gustó este video. Y no olvides suscribirte. Terminamos, pero volveremos con otro capítulo aquí en Lo que callamos los maestros.